con esto los invito a entrar en el tema de hoy, que es el legalismo, y con las preguntas que les envié hace un par de días, ayer también creo que las mandé, y vamos a dar oportunidad a todos a compartir los resultados de sus estudios y lo que han encontrado en su repaso de este tema. Así que empezando con la primera pregunta, ¿cuáles son las diferentes maneras en que las personas ven a Dios? Yo como pastor, por supuesto, hablo con la gente sobre Dios todos los días. Las personas de la comunidad se enteran de que soy pastor y pues ya quieren preguntar, ¿no? A lo mejor ustedes han tenido la misma experiencia cuando la gente sabe que son cristianos. En mi comunidad es una comunidad mixta, hay turismo aquí, hay personas que llegan de todas partes del mundo y incluso los ateos, ya cuando saben que soy pastor, llegan y tratan de convencerme de que ellos tienen razón. Su religión que han inventado en sus propias mentes, pues ya quieren tratar de retarme prácticamente a convencerles de que Dios existe o X cosa, ¿no? Así que todas las personas tienen una opinión sobre Dios y también que creen en Dios, pero la verdad hay muchos que lo dicen y no saben en realidad quién es o cómo es. Quizás por falta de enseñanza o por falta de entrar mucho en la palabra de Dios. Así que los invito ahora a todos, si alguien tiene un comentario sobre esa pregunta de sus propias experiencias, por favor comparta con nosotros cuáles son las diferentes maneras en que las personas ven a Dios. Ricardo Ramos, por favor. Buenas noches. En general la gente cree en Dios, pero la gente cree en Dios a su manera. Así es. Jamás han tomado una Biblia, jamás han hecho un estudio, jamás leen, jamás comparten con sus experiencias con otras personas, pero ellos dicen que creen. Ellos dicen que creen. Así es. Y gracias por compartir ese punto, porque la mayoría que dicen que creen en Dios, pero tienen opiniones un poco extrañas, es porque no han conocido la palabra exactamente. Muchas gracias. Fabián, por favor, si gusta comentar. Bueno, les comento, Claudia soy, que estoy con Fabián, les comento un poco mi experiencia con relación a esto de las iglesias legalistas y no legalistas. Yo crecí y fui bautizada en una iglesia legalista y eso produjo en mí, hasta mi juventud, ¿no es cierto?, una persona muy frustrada, como un tipo de esas personas que pueden generar este tipo de iglesias. Porque la vara de las iglesias legalistas es tan alta que sentía que nunca calificaba para la salvación. Y bueno, como se explicaba, trataba de, como que me quería meter con las cosas de Dios, pero como no calificaba por tanto legalismo, me sentía frustrada y era un círculo vicioso en el que iba de tumbo en tumbo. Entonces, el más mínimo, eran cosas muy simples en ese tiempo, era un adolescente. Cualquier cosita ya, desde no querer usar pollera, a que en ese tiempo no usábamos aritos, o no podíamos ir a un cumpleaños, un montón de cosas. Hasta que ya en la juventud un poco más avanzada, me predicaron un poco lo que era el Evangelio de la Gracia. Y ahí empecé a vivir un verdadero cristianismo. Ahí empecé a ser libre y a experimentar lo que es la salvación en Cristo. Pero creo que aún queda mucho de este legalismo y que por eso me interesó mucho el tema. Si bien es mi hermano el que se incorporó a esto, me interesó mucho el tema, porque sigue habiendo gente legalista que se discute en los foros cosas demasiado que no. Por ejemplo, si tomamos o no tomamos una cerveza,
Ujú. Sí, si hacemos un casamiento, bailamos o no bailamos, cosas que realmente creo que no tienen mucho que ver con la salvación. Esa es mi opinión. Desde que yo Ajá. fui, un poco me predicaron, ¿no? De otra forma, pero además un análisis mío mismo, o sea, una relación de paternidad con el Señor diferente, produjo una transformación en mi vida como cristiana. Y paralelamente a eso, comencé a tener una vida de servicio al Señor, cuando antes estaba totalmente anulada. O sea, Ujú. era una inservible, una inútil en el reino. Bueno, eso es lo que yo puedo aportar con relación a este tema. Excelente, no, un gran comentario y pues lamento mucho su experiencia y pues desafortunadamente tengo que decir que es bastante común en las iglesias del mundo. No quisiéramos verlo así, pero por X razón, incluso en la iglesia a veces los líderes siguen más patrones del mundo, del negocio, de la política, otras cosas, en lugar de seguir la gracia que se encuentra en la Biblia, ¿no? Y leemos la Biblia y vemos que Dios es de gracia y misericordia y desafortunadamente a veces en las iglesias practican, en muchas iglesias se practica más bien el legalismo, ¿ok? Gracias por compartir. A lo mejor todos hemos visto casos así. Holman, también veo que levantó la mano. Si gusta comentar, por favor. Sí, gracias. Una de las maneras o diferentes maneras en que las personas ven a Dios en la experiencia personal aquí en Colombia es que Dios es amor. Dios es un Dios amoroso, pero también en las personas dicen que es un Dios injusto. ¿En qué sentido? Conozco personas que han tenido hijos y han fallecido de diferentes maneras y se vuelven enemigos de Dios. Entonces, estas dos maneras las vemos nosotros, que Dios es amor y también no es un Dios injusto, es la manera que las personas ven a Dios, en el caso de Colombia, en el caso personal, de experiencia. Uh-huh. Así es. Y pues yo creo que ustedes dos, ambos destacaron un punto importante, que a veces el legalismo funciona entre comillas con los niños, ¿no? Porque no saben, no tienen conocimiento más amplio de la Biblia y pues desafortunadamente los líderes que no son muy maduros en la fe o no saben o pues no sé, su estilo, su poco conocimiento de la Biblia y los niños obedecen porque son niños, pero ya después sienten un tipo de rechazo contra la iglesia por la forma en que los criaron en la fe, porque no recibieron amor, no recibieron gracia. Y a veces también dentro del legalismo puede existir una buena cantidad de hipocresía que los niños se dan cuenta, ¿no? Y ya no quieren vivir de esa forma y se apartan de la iglesia, que puede suceder. Sí, gracias por los comentarios. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. En la pantalla podemos ver aquí de las diferentes maneras: un juez severo, un abuelo que que acepta todo prácticamente, un Dios distante, o pues más bien alguien que nos bendice si nos portamos bien y alguien que nos castiga si nos portamos mal, pero nada de la gracia y la misericordia de Dios. Y ya entramos bien en esta segunda pregunta: ¿cuáles son los dos tipos de miembros que producen las iglesias legalistas? Personas desesperadas por no cumplir los requisitos de Dios o su iglesia, es muy común. Les puedo compartir también aquí en la iglesia. Hace poco llegó un joven muy lastimado en su conciencia, en su corazón. José Eduardo se llama, y había pasado un año en una iglesia muy legalística, y ahí vamos a decir, el trauma espiritual que sintió es que entró en esa iglesia y dentro de poco el predicador empezó a tirarle piedras por su forma de vestirse, o si escuchaba cierto tipo de música cristiana moderna y al pastor no le gustaba, pues ya empezó a
hacer que pasara vergüenza delante de todos los demás en el grupo, ¿no? Y eso es parte del legalismo, ¿no? Utilizar como la presión del grupo, la ley de hacer pasar vergüenza a la gente para tratar de motivar a la congregación, lo cual está obviamente muy mal, no es parte de la enseñanza bíblica, no es la motivación de amor y gracia de parte de Jesucristo, ¿no? Y él, pues la verdad casi entró en depresión por ese año en una iglesia así, donde todo el tiempo se sentía mal y pues más que nada porque los líderes lo estaban atacando y hasta por reglas que ni siquiera están en la Biblia, ¿no? Hasta que llegó a la palabra y empezó a escuchar de la gracia y ya la gracia entró en su corazón y le dio mucho paz, pero también reconozco el comentario que se hizo, que a veces es un poco difícil quitar todos los rasgos del legalismo, ¿no? Cuando hemos recibido una enseñanza del legalismo, a veces puede tardar un poco en confiar plenamente en la gracia. Así que es parte del proceso de crecer en la fe. Y si no produce desesperación, pues también produce un orgullo. Y quizás algunos lo han notado de que algunos dicen, bueno, yo sigo la ley para ganar el favor de Dios, así que a lo mejor soy bastante bueno, soy mejor que los demás, casi como los fariseos, si conocen los evangelios, y pues Dios tiene que aceptarme porque pues me porto bien, porque soy muy bueno, porque mejor que el vecino que pelea con su esposa, o mejor que la vecina chismosa, o mejor que los que venden drogas o X cosa, ¿no? Las comparaciones para sentirse mejor y presumir en su fe. Así que no produce una vida auténtica de obras hechas por gratitud y amor a Dios. Si es por el legalismo, por la presión de la ley, por la manipulación, hasta incluso podemos decir. ¿Algún comentario adicional sobre ese punto? Los dos tipos de miembros que producen las iglesias legalistas. Ok. Si no, seguimos. ¿Cuáles son los dos aspectos o lados de la actitud de Dios hacia nosotros? Ahora entrando en la enseñanza bíblica, ¿cuáles son los dos aspectos, los dos lados de la actitud de Dios hacia nosotros? ¿Alguien gusta compartir su respuesta? Les puedo compartir también una disculpa, pero aquí no está muy buena la señal de internet, así que al principio me voy a presentar con el video, pero ya después lo tengo que apagar porque no tenemos suficiente señal aquí. Josh Brisby, por favor. La respuesta es la ley y el evangelio, ¿verdad? Así es. La ley y el evangelio. ¿Y cuál es la actitud de Dios en cuanto a la ley? Pues con la ley tenemos que obedecer todo. Así es. ¿Y el evangelio? En el evangelio Jesús ha obedecido todo por nosotros. Amén. Entonces Dios sigue con su justicia, ¿no? No puede cambiar quién es. Es justo. Tiene que castigar el pecado, pero su amor es tan grande que en lugar de castigarnos a nosotros, el castigo cayó en su Hijo Jesucristo para que tengamos la oportunidad de la vida eterna. El señor Ricardo Ramos, si gusta comentar, por favor. La ley nos muestra el pecado que estamos cometiendo. Y la gracia nos muestra el amor de Dios
hacia nosotros. Así es. Excelente respuesta. Entonces, la ley muestra el pecado, no salva, no perdona, no nos ayuda a llegar al cielo. Nos muestra el pecado para que vayamos a Cristo y ahí encontramos el amor de Dios. Así es. Muchas gracias. Ok, y la cuarta pregunta, ¿cómo puede ser Dios justo y amoroso con pecadores como nosotros? ¿Algún comentario, Ricardo Ramos, por favor? Cristo murió por todos, por justos e injustos, por todo. Y a todo el mundo le da una oportunidad de arrepentirse de sus pecados y transformarse. Amén. Muchas gracias. Es en la cruz, ¿no? En la cruz es donde encontramos la justicia y el amor de Dios. Tanto la justicia como el amor. Dios no queda sin justicia. Tiene que castigar el pecado. Es santo, no puede tolerar el pecado y fingir que no tenga consecuencias, ¿no? El pecado humano sí tiene consecuencias y Dios toma en serio el pecado, el daño que la gente hace a otras personas o a sí misma, pues Dios tiene que mostrar que es una cosa seria, ¿no? Y que ofende su santidad. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Es difícil imaginar una santidad total, pero si fuéramos seres completamente santos, no podríamos tolerar el pecado, es imposible. Pero Dios no es solamente un juez que castiga maldad, sino también es amor. Como sabemos de la palabra, es 100% amor. Y en su amor, Él inventó el plan perfecto, ¿no? La solución de que Él puede seguir siendo justo, pero en su amor, Él pone los pecados sobre su Hijo Jesús. Él paga el precio y así nosotros quedamos libres si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él como nuestro único Salvador. Entonces, justamente en la cruz es donde encontramos tanto la justicia de Dios como su amor por toda la humanidad. Excelente respuesta, muchas gracias. Entonces, un Dios de justicia y un Dios de amor. Ahí está el resumen. No es opcional, tiene que castigar el pecado, pero en su amor, el precio de nuestro rescate se pagó con la sangre de Jesucristo. Y así nosotros quedamos libres si entramos en una relación de fe con Jesucristo por el poder del Espíritu Santo en nosotros y así tenemos la esperanza de la vida eterna. Esas son las 4 preguntas. Ahora para profundizar un poco más en este tema y tratar de identificar el legalismo lo más posible. Son 9 lecciones, así hay tiempo para ir identificando el legalismo, pero en cada clase queremos tratar de profundizarnos más en esa idea. ¿Qué es exactamente el legalismo? ¿Cómo entra en nuestras vidas o en las vidas de las iglesias? Porque a veces el legalismo es una herramienta del diablo que es un poco sutil, ¿no? Que entra y a veces no nos damos cuenta. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Aquí podemos empezar a entender el legalismo. ¿Cuáles son algunas consecuencias del legalismo? Es como un ladrón que roba, ¿no? Primero roba el consuelo que brinda el evangelio. Si me acuerdo bien, uno de los primeros comentarios que escuchamos era de una persona que creció en una iglesia legalista y pues no tenía paz, ¿no? Igual lo que conté sobre el joven José Eduardo, iba a la iglesia todos los domingos, pero no encontraba paz, ¿no? Imagínense, llegaba a la iglesia, le dicen que está mal por esto, que está mal por el otro,
muy poco de Jesucristo y regresa a su casa, pues se siente mal, ¿no? Y ni siquiera entiende por qué lo están criticando. Igual me contó un día que pues él trató de hacer unas preguntas sobre la Biblia y nada más, los líderes nada más le dijeron que no podía hacer preguntas así, ¿no? Entonces eso también es una consecuencia del legalismo, de que los líderes no permiten preguntas sinceras sobre la palabra de Dios, solamente mantienen las reglas de su iglesia. Ricardo Ramos, por favor. Pienso yo que por ser el cristiano tiene que ser instruido. Tiene que ser instruido, tiene que ser preparado. Porque si no, ¿qué pasa? Cualquiera les mete el dedo a la boca. Y y si usted, por ser yo vivo en Chile, hay un montón de iglesias que no valen nada. Un montón de iglesias. Entonces, el cristiano debe ser instruido. Y sobre todo los que van por primera vez a la iglesia, empezar a estudiar por parte de uno, porque si ve que los líderes no son buenos, uno tiene que ver si realmente está en lugar adecuado, pedirle orientación a Dios y que Dios le ayude, y si ve que los líderes no son buenos, salirse de ahí, pues. Pero el cristiano tiene que ser instruido, tiene que ser preparado. Amén. Usted también está mencionando un punto sumamente importante. El cristiano tiene que ser instruido, no solamente el pastor o el líder, ¿no? Porque si los cristianos, los que se sientan a escuchar la palabra, no son instruidos, el líder, si no es maduro, va a predicar cualquier cosa que se le ocurra, y pues los de la iglesia no se dan cuenta, ¿no? O no saben cómo discernir la enseñanza y seguir una enseñanza sana. Muchas gracias. Vi que alguien más iba a comentar. Aló. Sí, por Buenas favor. Noches. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Amén. Adelante. Mucha alegría de poderme conectar con ustedes, ¿no? Para compartir un poco al tema. Ajá. Muchas veces este evangelio legalismo, antes de acercar a las personas al evangelio, lo que hemos hecho muchas veces es retirarla del amor de Dios. Así es. Porque de pronto no se ha enseñado lo que de verdadmente, pues, Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sí es. Así es. Sí, muchas gracias. No, las iglesias legalistas muchas veces no predican el perdón completo de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Quizás hacen referencia a Cristo, pero más bien la predicación está llena de pues críticas o simplemente decirle a la gente que está mal, ¿no? Que no está haciendo las cosas bien, y hay muy poco de la cruz del Calvario, porque si predicamos la cruz, tenemos que estar predicando la gracia, ¿no? Tenemos que estar hablando de la salvación y el perdón gratuitamente a través de Cristo. Bienvenido, Moisés, a nuestra clase. ¿Ok? Así que si seguimos el legalismo, no hay paz. No, siempre vamos a preguntarnos cuántas obras tengo que hacer, cuándo va a estar contento Dios conmigo, cuánto falta, y lo más típico en esas iglesias es que van a los líderes y los líderes les dicen, bueno, pues te falta esto, te falta el otro, y sin el conocimiento bíblico, pues siguen sintiéndose mal porque no encuentran ese punto en que dicen, Dios sí me ama, Dios sí me da la salvación, que ya soy salvo en Cristo, ¿no? Siempre esos líderes invitan a la gente a mirar su propia vida, y cuando miramos nuestra propia vida sin Cristo, pues no hay esperanza, ¿no? No hay una paz, no hay una seguridad.
de saber que realmente somos salvos por la sangre de Cristo y únicamente por la sangre de Cristo. Ok, seguimos con el legalismo es un ladrón, roba de Dios la gloria que pertenece solamente a Él. Nuevamente, a veces no es con intención, pero a veces hay iglesias o cristianos que sí hablan de Cristo y hablan de Jesús, que murió en la cruz, pero en la práctica hablan más de las leyes que tienen que seguir, ¿no? Uno a veces va a la comunidad y va tocando puertas, ¿no? Y contesta un cristiano que dice, pues sí, yo soy cristiano y lo primero que habla es que tiene que vestirse de cierta forma o que tiene que dar cierta cantidad de dinero a la iglesia y pues puedes pasar una hora hablando sobre la Biblia con esa persona y no menciona a Cristo, ¿no? No menciona a Jesús, solo habla de las reglas que tiene que seguir. Y pues vamos a darles a algunos el beneficio de duda de que a lo mejor sí tienen fe en Jesús, ¿no? Pero es una confusión que entra cuando empezamos a dar más gloria a nuestra obediencia que a Jesús y a Dios y su salvación y gracia hacia nosotros, ¿no? La gracia es obra de Dios y la obediencia es obra nuestra. Entonces siempre tenemos que resaltar la gracia de Dios, su obra, y no hablar tanto de yo, lo que yo hago, lo que yo voy a hacer, como yo obedezco. Más bien, el centro de lo que decimos, de nuestro testimonio, empieza y termina con Dios, ¿no? Su obra y su gracia hacia nosotros. ¿Hay un comentario al respecto a esto de que el legalismo roba de Dios la gloria que pertenece solamente a Él? Digo muchas veces sin querer, ¿no? Porque a veces es una confusión, pero cuando preguntamos a la gente si va al cielo y empieza a dar su lista de cosas que hace, ¿no? Que yo no bailo, que yo no me visto de cierta forma, no escucho tal música o hago esta cosa y otra cosa, pues ¿dónde está Dios ahí, no? ¿Dónde está Jesucristo? Es solamente hablando de lo que yo hago o no hago, y muy poco sobre Jesús. Y uno les recuerda, pero es de Jesús, right? Jesús, ¿verdad? Jesús es el Salvador y dicen que sí, pero su tendencia por lo que escuchan en la predicación es de pensar primero en lo que ellos tienen que hacer, y eso es una forma de legalismo también. Ok, seguimos con legalismo es un ladrón que roba el evangelio de gracia. Pues ya platicamos un poco sobre eso. El apóstol Pablo dice en Romanos 11, si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia, ¿no? Así que somos salvos por la gracia o por las obras, pero no puede ser las dos cosas. Si vamos a tratar de alcanzar la gloria de Dios por nuestras obras, tiene que ser por ese camino. Lamentablemente nadie va a alcanzar así, ¿no? Pero no podemos mezclar la gracia con las obras. Si es gracia, es gracia. Si es obras, son las obras. Y sabemos claramente en las Escrituras que es por la gracia solamente. ¿Algún comentario o pregunta hasta ese punto? Ricardo Ramos, por favor. Aquí en Chile pues, hay iglesias que se preocupan más de exprimir al cristiano, sacarle plata, y si no se pone con la plata que tiene que ponerse, prácticamente un hereje. ¿Ya? Entonces, es más que nada, yo lo he visto como un negocio. Es un negocio que tiene formado un pastor, y de repente yo veo que pastores, después se muere el pastor y pone al hijo con el negocio.
Entonces, ¿de qué cristianos estamos hablando después de qué cristianos salen de esa iglesia? Ujú. Sí, pues lo hemos visto todos, ¿verdad? El legalismo para hacer negocio con los creyentes, desafortunadamente, pues no es nada nuevo. Desde hace mucho tiempo, hace siglos y siglos en la iglesia del Nuevo Testamento, pues si queremos hablar de indulgencias, pues también era un negocio. En nuestros tiempos hay muchos predicadores también que fumando o tomando. espantan a la gente para que den dinero, ¿no? Den dinero a la iglesia. Si quieres sanación, pues tienes que donar algo, ¿no? Hay que donar algo para que Dios te sane. Si quieres estar bien con el pastor, que bueno, supuestamente él está conectado con Dios, pues también tienes que donar. Todo eso es legalismo y en los peores casos es obviamente un negocio, ¿no? No hay otra forma de decirlo. Los que hacen campañas grandes de sanación, pero todo está programado y solo permiten pasar ciertas personas y hay que pagar para entrar y pues todo es un legalismo que es un negocio para ellos y obviamente están manejando carros del año y hasta compran aviones porque el ser humano siempre ha tenido ese lado espiritual, ¿no? Ha querido conectarse con Dios y pues si hay líderes que se aprovechan de eso y saben hablar bonito y convencer a la gente, pues ya la gente en desesperación espiritual o desesperación por una sanación, pues manda dinero, ¿no? Y así empiezan a justificar ese estilo de ministerio, a lo mejor porque está entrando muchos fondos a la iglesia, ¿no? Claro que no estamos hablando de una ofrenda, porque Dios también nos manda a ofrendar, a dar generosamente para apoyar la iglesia, el ministerio. Eso es otra cosa, ¿no? Y eso sí es muy bíblico y es un tema que pues, no podemos cubrir en su totalidad en esta clase, pero ofrendar es muy, muy bíblico y dar es bíblico. Pero cuando es con la intención de hacer negocio o lucrarse de la fe de la gente, de ganancia personal, pues, y está muy mal y no hay mucha motivación de esas personas de dar la gracia porque si la gente se siente en paz, pues ya no va a dar, ¿no? Entonces, la gracia no entra mucho ahí porque no va muy bien con su plan de negocios, podemos decir, ¿no? En esa forma, hay que predicar la gracia como Jesucristo, que no recibió mucho dinero por su predicación, pero predicó la gracia de Dios tal y como es en el corazón de su Padre. Y ahí sí, es gracia, es paz y es seguridad. Igual como dice Gálatas, ¿no? Holman, por favor. Sí, pastor, el famoso Evangelio de la Prosperidad es aplicado casi en Latinoamérica y parte del mundo, ¿no? Entonces es una condición donde se centra más el dinero y no se predica más sino en el tema económico, que como lo dice el pastor, lo dice la palabra, es por la gracia, ese regalo inmerecido que tenemos nosotros para salvación y de gozar de una vida plena en el Señor. Así es. Sí, gracias por el comentario. El Evangelio de la Prosperidad utiliza mucho el legalismo, es la verdad. Y falta la gracia. Una vez me llegó una carta invitándome a mandar una cantidad de dinero, creo que decía exactamente la cantidad que tenías que mandar y nada más tenías que escribir tu petición
en el sobre, mandárselo a la organización que la envió y pues ya Dios te iba a conceder tu oración, ¿no? Si era por sanación, si era por X cosa, más que nada sanación es lo que estaban promocionando. Pero claro, si no mandas el dinero, pues no hay milagro, según ellos, ¿no? Ricardo Ramos, por favor. Ahí yo veo que ellos se aprovechan de la ignorancia de la gente. La ignorancia, porque la gente no lee, no estudia, no pregunta, no. Si te ofrecen milagros, ¿dónde? ¿En qué parte de la Biblia Dios pidió plata para hacer un milagro? En ninguna parte. ¿En qué parte de la Biblia un apóstol pidió plata para hacer milagros? En ninguna parte. Entonces, por lo tanto, la gente no lee. Sí. Y como no lee, caen como mosca. Sí, si no tenemos conocimiento, pues el pueblo se pierde por falta de conocimiento, ¿no? Y hay que estar en la palabra para poder saber. El apóstol Pablo dice aquí claramente en Gálatas 1, pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguno les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. 2 veces lo dice, ¿no? Y con palabras muy fuertes, aún un ángel del cielo, ¿no? Sería difícil resistir. Imagínense que el maligno se viste de ángel de luz, ¿no? Y llega a nosotros y dice, pues aquí tenemos otro evangelio, ¿no? Otro evangelio de la prosperidad o X cosa. Pues no lo podemos aceptar porque ya tenemos el evangelio, no necesitamos otro. Y de hecho, ningún otro evangelio nos va a salvar. Ricardo Ramos, por favor. Por ser un día a mi casa llegaron unos mormones, ¿ya? Y ellos me hicieron, querían convertirme a su religión, ¿ya? Y yo, oremos, y yo les cité estos versículos. Si viene un ángel del cielo y te predica un evangelio diferente, sea anatema. Y ellos se fueron, pues. Ellos se fueron. No volvieron nunca más, pues. Sí. Sí, pues. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, yo dentro de mi ignorancia manejo un poco. Y yo con eso me pude defender. Así es. A mí me gusta cuando me visitan personas así y hago exactamente lo mismo. Voy a la gracia, ¿no? Si quieren hablar de 1000 otros temas, de esta regla o este versículo un poco difícil de interpretar o X cosa, pues los escucho un poco, pero siempre regreso a la gracia, ¿no? Porque muchas veces quieren hablar de otros temas, otras cosas, y lo que siempre trato de hacer es, en parte es evangelismo y ni siquiera tengo que salir de mi casa, ¿no? Vienen a visitarme y yo les puedo predicar la gracia y el evangelio. Pero no, está excelente ese testimonio porque no hay tanto beneficio en hablar pues argumentar sobre temas difíciles o de algo de su propia religión de ellos. Más bien hay que siempre regresar al evangelio, la gracia, el centro de la fe. Y Dios nos da esas oportunidades y pues qué bien que usted pudo hablar de la gracia porque a lo mejor en su iglesia no la están recibiendo. Me gustaría, el alcohol es un tema complejo, podemos decir. Es importante hablar de este tema en el área del legalismo. Es que él deja un momento para que hablen, que no hablen. ¿Perdón? Un espanto apareció ahí, ¿oíste? Hermano. ¿Alguien desea comentar? Ok.
Como dice la palabra acá en Efesios 2:8. Ajá. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Está. O sea que la salvación ya es gratuita. Es gratuita. Ajá. A lo mejor nos cuesta creer que Dios puede ser tan bueno con nosotros, ¿no? Que nos da un regalo tan grande, pero ahí está en Efesios 2. Más claro no puede estar, ¿no? Ahí está. Por la gracia, mediante la fe, no por las obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Ahí está. Es definitivamente por la fe, por la gracia de Dios y no por las obras nuestras. Gracias por compartir. En esta pregunta número 1 dice aquí, algunas iglesias prohíben cualquier tipo de alcohol ya que podría tentar a alguien a la borrachera o a ser alcohólico. Muy bien. Hacen referencia al Padre Nuestro cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación. ¿Cómo respondería usted a ese tipo de comentario o interpretación? ¿Alguien quiere responder? Ricardo Ramos. Adelante, Ricardo Ramos. Si gusta prender su micrófono, por favor. Ahí está. Ajá. Aló, ¿me escucha ahora? Ahora sí. Por favor. De partida, primero que nada, Dios no tienta a nadie. Eso descártelo. Nunca Dios va a tentarte. ¿Ya? Nosotros somos pueblo santo, nación escogida, pueblo escogido por Dios. No podemos andar tomando. El pueblo de Dios no puede andar tomando, no puede andar dando mal ejemplo. ¿Ya? No puede andar tomando cerveza porque con una cerveza no me hace mal. ¿Ya? Así por lo tanto, Dios no tienta a nadie. Si usted quiere tomar, es responsabilidad suya. Pero Dios no le va a poner nunca un vaso de cerveza para que usted tome. Porque Dios es santo, 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 santo. Ok, gracias. Gracias por su comentario. ¿Alguien más tiene un comentario sobre ese punto del alcohol? Josh Brisby, por favor. Sí, como Martín Lutero dijo antes, podemos prohibir todo y vamos a ver que no podemos prohibir todo. Por ejemplo, Martín Lutero dijo que podemos prohibir a las mujeres y no podemos hacer eso porque las mujeres están en el mundo. Ok. Bueno, es un ejemplo porque ya si empezamos a prohibir todo lo que puede ser una tentación, pues vamos a quedar sin nada y hasta vamos a tener que cortar las manos y sacar nuestros ojos, como dice en el Evangelio, ¿no? Entonces, empezar a eliminar todo lo que puede ser una tentación es imposible. Es un buen comentario. Gracias. ¿Alguien más? Quizás, bueno, vale la pena mencionar, la Biblia prohíbe directamente cualquier uso del alcohol. ¿O todo uso de alcohol? No, solamente prohíbe el abuso del alcohol. Ok. Ok. Fabián, por favor. Sí, no me parece que el tema del alcohol justamente, ¿no es cierto? En mi casa, por ejemplo, ninguno tenemos problemas de adicción con el alcohol, gracias a Dios. Pero pienso que es piedra de tropiezo para aquel que haya sido rescatado del vicio.
Entonces, por ser hermanos menores, delante de ellos, si hacemos una cena para que esas personas no caigan en tentación, uno evita compartir algo en lo que el hermano es débil y quizás todavía está en recuperación. Pero no, yo, no por defender a los alcohólicos, pero en la Biblia hay reiteradas ocasiones en las que se menciona el vino. Por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, perdón, porque era un festejo, ¿no es cierto? Entonces tampoco me parece que está bueno discriminar, porque en definitiva se cometen discriminaciones, porque hay hermanos que sin carga en su corazón comen un asado y toman una copa de vino, o comparten una cerveza. Entonces a mí eso no me parece que sea un pecado. Ahora, que cada uno es juzgado de acuerdo a su propia conciencia, si para uno es pecado, bueno, que no lo haga, ¿no es cierto? Pero me parece, también, como decía antes alguien, que muchas cosas, aludiendo a la santidad de Dios, es como que con muchas cosas nosotros quedaríamos nuevamente excluidos. Volvemos al mismo tema, de que con demasiado legalismo quedamos excluidos de la gracia, sin querer, porque yo no tengo problema con eso, pero hay otra persona que sin ser alcohólico a lo mejor se siente mal porque no pueda compartir una copa de vino, ¿no es cierto?, en una cena, por ejemplo. Bueno, es mi opinión nada más. Muchas gracias y una respuesta muy bíblica, porque sí toma en cuenta la conciencia del hermano o de la hermana, que es de mucha importancia. Pues jamás tenemos el derecho de ser piedra de tropiezo para otra persona que está llegando a la fe o que lucha con esa tentación. Lo vemos claramente en la Biblia que, pues, si Pablo dice, si por comer carne un hermano tropieza, pues jamás va a comer carne en su vida, ¿no? Entonces lo mismo con el alcohol o cualquier otra cosa. Pablo sabe que la carne sacrificada a los ídolos no es pecado. Sin embargo, si hace caer a su hermano, pues no lo va a hacer, ¿no? Pero igualmente en privado o cuando no haya tentación a la borrachera o otra cosa, otro pecado, pues tampoco podemos cargar la conciencia de hermanos en Cristo que para ellos no es una tentación, no tienen un problema con eso. ¿Cuál es el problema de decir así definitivamente que todo uso del alcohol es pecado? Primero, la Biblia no lo dice, y segundo, y queremos ser fieles a la Biblia, ¿no? Segundo, podemos estar lastimando la conciencia de un hermano o hermana fiel a Dios sin necesidad, ¿no? Porque en realidad no es pecado y le estamos diciendo que es pecado. Pero con todo eso también vamos a predicar fuertemente contra la borrachera, que tiene muchas consecuencias horribles en la sociedad, destruye familias. También vamos a evitar hacer tropezar a nuestro hermano, pero siempre siendo fieles a la Biblia. Vamos a insistir en que la Biblia no lo prohíbe, y los que lo pueden consumir de forma responsable, no hay ningún pecado ahí, ¿no? Y así evitamos lo que sería el legalismo. Yo crecí en un ambiente en Estados Unidos donde en general muchas iglesias cristianas en la zona donde estaba prohibían el alcohol definitivamente, ¿no? Decían que todo uso de alcohol era pecado, pero también de muchos de mis amigos que iban a esas iglesias, ellos sabían que su papá también tenía su botella escondida en algún gabinete, en alguna parte de la casa, porque sí podía tomar, pero solamente no delante de los de la iglesia, ¿no? Entonces, a veces esa forma de poner prohibiciones que no están en la Biblia
causa un tipo de inconsistencia en nuestra práctica de la fe, ¿no? Que las cosas están mal solamente si están los hermanos de la iglesia, pero en privado no. Entonces, hay que seguir manteniendo la enseñanza pura de la Biblia, defender tanto lo que es pecado, bueno, predicar contra lo que es pecado y también defender la enseñanza bíblica donde no hay pecado, si somos responsables en esa parte de la santificación. Pues aquí algunos puntos: el abuso no prohíbe el uso, pone en peligro la salvación, insistir en que algunos están pecando cuando no están pecando, o los que dicen yo no tomo, así me salvo, pues tampoco es así, ¿no? Esa es una obra, no es Jesucristo. A veces son selectivos en lo que prohíben y el legalismo es atractivo porque pues algunos pueden pensar yo me gano el favor de Dios porque no tomo, cuando en realidad es todo por la gracia de Jesucristo. Y una pregunta final, ya estamos llegando a la hora. Perdón, 2 comentarios. Holman, por favor. Pastor, sí. Es lo siguiente, viendo también el tema del trago, me llega a la memoria, acá en Colombia también hay un tema, cuando hay legalismo también por la comida, los adventistas, que ellos dicen que el comer carne es un pecado, ¿cierto? Sí. Entonces, también por ese tema, como es el alcohol y el tema también de la carne, pues la carne es un alimento que el ser humano lo necesitamos. Entonces ellos lo están excluyendo, pero entonces correlacionan también que no es permitido, ¿cierto? O sea, salen sacan unos versículos de la palabra de Dios, ¿sí? Para justificar el no consumo de ese alimento, ¿cierto? Como lo mismo del alcohol. Bueno, la carne en exceso produce enfermedades, ¿cierto, pastor? Muy cierto, y gracias por hacer la relación con la carne u otras cosas así. El día de la reunión cristiana también, insistir en cierto día, pues tampoco es bíblico, ¿no? Esas son cosas que hay que dejar la libertad cristiana y la conciencia de cada hermano y hermana en Cristo con su Señor, ¿no? Como Pablo dice en Romanos 14, cuando está hablando de los fuertes y los débiles en la fe, el que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios, ¿no? Pues ahí vemos que la comida no es mandato de Dios. La comida puede ser un problema si comemos en exceso de ciertos tipos de comida, pero al final es decisión de cada persona en su fe con el Señor. Ok, y esta es una pregunta interesante aquí. ¿Se encuentra el legalismo en algo que estamos enseñando en Academia Cristo? Ustedes, los que han participado en los cursos de Academia Cristo en el pasado, ¿alguna vez han visto un punto de legalismo en los cursos? Hasta ahora, ¿no? Qué bueno. Excelente. Esa es una pregunta donde sí el profesor quiere escuchar silencio, porque oramos que no aparezca el legalismo en nuestros cursos. Ricardo Ramos, por favor. Yo ahí de repente tengo una duda. Cuando se toca un legalismo, yo se lo voy a recordar. Pero yo en un momento escuché. Entonces, pero en este momento no recuerdo cuál fue. Y ahí vamos a preguntar, o a lo mejor yo interpreté mal, pero yo cuando se toca el tema voy a hablar. Sí, y lo agradecería mucho, la verdad, porque si ustedes en estos cursos ven una actitud legalista o algo que estamos aplicando la ley donde debe ser el evangelio bíblicamente,
pues no duden en preguntar. Podría ser un malentendido o algo que requiere más explicación, pero por favor comenten sobre ese tema si algo no quedó muy claro en la clase, porque nuevamente va al centro de la fe y la gracia y jamás queremos quitar la gloria que pertenece a la gracia del Señor, ¿no? Entonces, pueden sentirse en todo su derecho de hacer preguntas si en alguna ocasión sienten que quizás no predominó la gracia, el Evangelio de Jesucristo. Aquí para organizar los puntos, esperamos y oramos que no, pero avísenos 2 sencillas verdades que nos mantendrán alejados del legalismo. Buenas obras son frutos de fe y no la causa del perdón. Entonces, cualquier obra que si escuchamos o si sentimos que tenemos que hacer algo para recibir el perdón, pues ya estamos cayendo en el legalismo, ¿no? Los frutos, lo que hacemos, siempre siguen a la fe, no son la causa de la fe, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos siempre es después de la gracia de Dios, después de la fe, no ganan ni merecen el perdón de Dios ni su salvación. Pues si tenemos ese orden de las cosas en mente, en nuestro corazón, pues ya vamos a estar bien en el tema del legalismo, y recordamos que la gracia significa un favor inmerecido, ¿no? Pablo también dice que cuando trabajamos es para ganar algo, ¿no? Pero en realidad somos salvos, Abraham y todos somos salvos por la gracia. Así que si no es un favor inmerecido, si no es un regalo, pues ya no es gracia, ¿no? Y nosotros sabemos que con toda nuestra fe que sí es la gracia, así que no podemos hacer nada para ganar ese favor que Dios nos da gratuitamente en su Hijo Jesucristo. Aquí está entrando Elías. Con eso hemos llegado al último punto de nuestro curso. Agradezco mucho sus comentarios, sus preguntas. Gracias por participar en la clase esta noche. Por la gracia del Señor ya hemos iniciado el curso y la próxima clase será el miércoles. Así que habrá varias oportunidades más de hablar de este tema. Si en los próximos 2 días se les viene a la mente algún pensamiento sobre el tema, los invito a anotar sus pensamientos, sus preguntas y traerlos aquí al estudio, porque sí es un tema muy profundo. No queremos pasar ligeramente por ese tema porque afecta prácticamente todo en la vida de fe y la práctica de la fe. Así que, por favor, si tienen muy buenas memorias, lo pueden recordar, pero si son como yo, me gusta anotar las cosas y con gusto podemos tratar esos temas y las preguntas aquí en las clases que siguen. Así que vamos a cerrar esta noche pidiendo la bendición de Dios en este curso, en las vidas de todos ustedes. Señor Jesús, venimos ante ti humildemente pidiendo tu orientación y tu sabiduría. Como seres humanos en este mundo jamás pensaríamos en un Dios de gracia, una salvación de gracia, porque como nosotros vemos las cosas, siempre es un negocio, es un tipo de transacción, Señor, pero sabemos que somos salvos solo por tu gracia, porque es tu plan para nosotros que revelas en las Sagradas Escrituras. Señor, pedimos tu bendición en esta clase, en todos los que asisten. Oramos que tu Espíritu entre en los corazones de los oyentes para obrar en ellos una fe verdadera, una fe de gratitud, de hacer las cosas no por obligación ni presión, sino solo por amor a ti, quien nos has dado todo en nuestras vidas. Y lo más importante, la salvación que ganaste por nosotros en la cruz. Señor,
pedimos que nos acompañes esta noche en los días siguientes, mientras que nos profundizamos en tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pues nuevamente, gracias a todos por acompañarnos esta noche. La tarea para ustedes en el grupo de WhatsApp para la próxima clase, el miércoles a la misma hora. Les voy a enviar los horarios también para recordarles en los diferentes países de América Latina y pues en América del Norte también. Así que podrán prepararse con anticipación y participar en la clase. Sin más, gracias por venir. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Pues es una gran bendición poder compartir con ustedes algo de la palabra de Dios y también escuchar los testimonios de fe que ustedes trajeron a nuestra clase esta noche. Si hay alguna pregunta sobre el Zoom o cómo entrar en la clase o sobre el formato o cualquier otra cosa, también los invito a enviarme un mensaje por WhatsApp o en el grupo. Voy a estar revisando los mensajes para poder apoyar de esta manera. Así que gracias por asistir y Dios os bendiga. Tengan una buena noche. Amén. Muchísimas gracias para todos. Un abrazo. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias. Buenas noches. Bendiciones a todos. Buen descanso. Buenas noches. Amén. Gracias. Buenas noches. Ya puse salir y no sale esto. Tengan una buena noche.